Y entonces, ¿de qué trata el Kama Sutra? El Kama Sutra habla de las 64 artes que se debe saber en la vida. Y entonces, pero es como filosofía de la vida. También se habla de cómo conseguir esposa y cómo manejarla. El Kama Sutra habla sobre la información, sobre las obligaciones de una esposa. Entonces, cómo manejar varias esposas, cómo manejar a las cortesanas, cómo mejorar el poder viril. Y hay 64 posiciones sexuales. Básicamente el Kama Sutra que está escrito para hombres. El Kama Sutra es un texto de clase alta y para vivir bien el sexo, pero hacia el hombre. Fue hacia el siglo II, fue el peor momento para el estatus de la mujer cuando vino las leyes de Manu. Y en esa época es que supuestamente también es el Kama Sutra. Entonces es un momento en que las castas se establecieron, la mujer es sumisa al hombre, porque de un momento a otro resurgió, y fue como una revolución. Y esa revolución fue el momento en que corrientes que estaban aquí como que influenciaron todas las distintas religiones, todo se influenció y esa es la época del Tantra. Y esta es la época del momento del golden, de la edad de oro del Tantra, fue alrededor del siglo X, es el pico. La mujer tenía vida espiritual porque el Tantra no es solo, que estábamos hablando hoy, no es solo la unión de masculino y femenino, es no tener diferencia, no hay nada diferente, es el estado de unidad, no hay castas. Entonces esa fue una época muy especial en el cual había florecido todo esto, llegaron los musulmanes y ahí todo cambió. Las culturas son hermosas y los guías te dicen toda clase de comentarios. Es que en alguna época ya no había gente en la India, entonces se tenía que motivar el sexo para que procrearan. ¿No? ¿Ah, sí? ¿Y ahí? Sí, y entonces se tenía que enseñar. Digo yo, sí, esto, pero esto menos, ¿no? Entonces, o te dicen que era que uno tenía que ver esto antes de entrar al templo para ya quitarse, quedar hastiado de sexo y ya entrar al templo, pero algunas veces hay figuras eróticas adentro del templo. Entonces, no es tan claro y uno se comienza a preguntar ¿por qué? Los Puranas se habla muy claro cómo son las normas para construir templos, qué grandor, cómo son las proporciones de las diosas, de esto que deben tener en la mano, etc. Pero no se habla nada de lo erótico, de los por qué habían estas cosas eróticas. Pero esta señora de Vengana DC, ella contaba que era algo que tradicionalmente esto ya no es hacer el amor, esto es orgía. La restauración simbólica del caos, de la confusión de valores, que es la energía que cuando se armoniza crea fertilidad. En todo caso, eso ha existido, existe, pero era algo mágico religioso, es porque lo ponen en los templos. Y no en todas partes, sino en alguna pared así o así. Y lo que es también interesante es que hoy en día en Orissa, este es un sadhu que está fumando marihuana y está teniendo sexo. Este es de este templo y lo estaban haciendo. Y miren, estas imágenes no es, pues están ahí y es moderno y está en el pueblo normal, no está escondido, está ahí y son grandes. Estas imágenes es un templo grande. Ahora, después de que ya explicamos que las imágenes eróticas en los templos parece que se hacían como algo mágico religioso para traer fertilidad y prosperidad a los reinos, ahora vamos a analizar el Tantra como corriente espiritual que fue muy importante hacia el siglo X en la India. ¿Ustedes han oído hablar de las 5 M's? Nunca lo habían oído. Se habla de madhya, que es vino, se ha alterado, se representa con el vino, se hace esa ofrenda del vino. La carne obviamente son los sentidos. También se ofrece, porque estas son ofrendas, ¿no? También se ofrece el pescado, por lo general se asimila con la mente que navega a través de los sentidos. Las mudras, las cosas que ingerimos. Y el maituna, el coito, forma parte de esas 5 M's.
y esto es lo que ha hecho que el tantra sea igual sexo, es porque se ofrece maituna, y maituna quiere decir coito, quiere decir sexo, pero es la unión no solo de los opuestos, sino la unión con el universo. Es algo mucho más sutil, pero, como les digo, entre los tántricos tú encuentras todo. Y bueno, depende cómo lo mires, pero el tantra se basa precisamente en imágenes. Yantras y todas estas imágenes se usan en el tantra, no se muestran posiciones sexuales. Hubo en algún momento, como les decía, en ese siglo X, a hablar el lenguaje de las energías, y las energías como de creación, de transformación. Los templos de yoginis son templos con formas geométricas, ya sea redondos, ya sea rectangulares o en cruz. Son templos por lo general a cielo abierto, en los cuales sí hay un dios masculino, normalmente es Bhairava, y alrededor están las diosas. Son unos sitios supremamente hermosos, quedan alejados. Imagínense si hoy en día esto es difícil de llegar a este sitio en carretera durante 8 horas, quedan lejos, no se han encontrado habitaciones alrededor, quiere decir que en esa época también iban de peregrinaje. Estudios a veces o viajar por la India es fabuloso porque nos hace ser humildes, y cada vez que creemos que entendemos, no hemos entendido. Y nos abre más la visión para seguir investigando. Las imágenes son como libros, que los atributos que tenían en las manos, etc. Todos esos simbolismos nos ayudan a entender los mensajes que estaban en escritos como el Kaulayana Nirnaya.